Vamos a revisar a continuación cuáles son las reglas para derivar a las funciones logarítmicas y exponenciales generales. Empecemos recordando las propiedades que tenemos para la función de base general. Esta función exponencial de base general tenía estas propiedades. Potencias de la misma base que se multiplican, se suman exponentes, se dividen, se restan exponentes, potencia de una potencia, multiplicas exponentes, producto de a por b a la u se separa como a la u por b a la u, y cociente elevado a la u se puede reescribir como a la u sobre b a la u. Recuerda que estas propiedades las podías utilizar pues, para simplificar cuando estabas realizando operaciones con este tipo de función. Bueno, para el proceso de derivación también sería recomendable que en la medida de lo posible las utilices para simplificar dicho proceso. Ahora, ¿cómo voy a derivar estas funciones? Bueno, si tú tienes a la función a la x y la quieres derivar, lo vas a hacer mediante la expresión a la x logaritmo natural de a, es decir, es ella misma por el logaritmo natural de su base. Ahora, si la potencia no es necesariamente x, sino que es cualquier otra función, tú puedes derivar esto como la misma función por el logaritmo natural de su base y multiplicar por la derivada del exponente. Esto debido a que hablarías de una función compuesta y pues estaría aplicando la regla de la cadena. Veamos un ejemplo. Se te pide derivar a esta función. Vamos a aplicarlo y obtendré. Para el primer término tienes una función compuesta, aplico regla de la cadena y obtengo 10 que multiplica a x cuadrada más 10, que a la 10 menos 1 pasa a ser 9, por la derivada del argumento, que es 2x, más derivo esta función. Estás hablando en este caso de la función de base general, ocupo la regla que acabo de enunciar. Es decir, voy a ocupar el inciso 2 porque hablo de función también compuesta. Así que según la regla esto será la misma función, es decir, 10 a la x cuadrada más 1, multiplicada por el logaritmo natural de su base, que es 10, y por la derivada de su exponente. La derivada de x cuadrada más 1 es 2x. En este punto, pues el proceso de derivación ya sería correcto, pero vamos a intentar simplificar un poco esta expresión. 10 por 2x pasaría a ser 20x por x cuadrada más 10 elevado a la 9. Ahora observa esto de acá. Si yo regreso a las propiedades anteriores, cuando tengo una suma, lo que teníamos acá, significa que originalmente hubo un producto de funciones con la misma base. O sea que entonces, esto que yo tengo acá se podría separar así, como 10 elevado a la x cuadrada por 10 elevado a la potencia 1, por el logaritmo natural de 10 por 2x. Así que continuamos haciendo operaciones y obtengo 20x que va a multiplicar a x cuadrada más 10 a la 9 más 10 que por 2x se hace 20x por 10 elevado a la x cuadrada por el logaritmo natural de 10. 20x se ha vuelto un factor común. Lo retiramos y obtengo 20x que va a multiplicar a x cuadrada más 10 elevado a la 9 más 10 por x más 10, todo esto elevado a la x cuadrada por el logaritmo natural de 10. Y ya tengo toda esta expresión. Con esto he calculado la derivada de nuestra función. Veamos otro ejemplo. Se tiene ahora la función x sobre 7 a la x más x a la séptima y queremos proceder a derivar. Aquí estamos combinando algunas otras reglas de derivación que ya hemos visto previamente. Para derivar entonces a la función, primero observo que hay un cociente y voy a aplicar entonces la regla que le corresponde, teniendo así lo siguiente: el denominador por la derivada del numerador, la derivada de x es 1, menos el numerador por la derivada del denominador. Ahora observa este término de acá, es una función exponencial de base a, donde a para este caso es 7. Así que según la regla que acabamos de enunciar, voy a regresar un momento a la regla, esto se va a derivar como la misma función, porque mi potencia es x, por el logaritmo natural de la base. Así entonces, esto pasaría a ser la misma función por el logaritmo natural de la base, que es 7, más la derivada de x séptima
que pasa a ser 7x sexta. Y todo esto entre el denominador al cuadrado, es decir, 7 a la x más x séptima al cuadrado. Voy a simplificar un poco esta parte. F' de x pasaría a ser 7 a la x más x a la séptima, que por 1 es la misma cantidad, menos x por 7 a la x logaritmo natural de 7, menos por más se hace menos, 7x séptima. Todo esto entre 7 a la x más x a la 7 al cuadrado. Simplifico un poco el numerador. Voy a obtener finalmente 7 a la x séptima menos 7x séptima se hace menos 6x séptima, y todo esto menos x por 7 a la x logaritmo natural de 7 sobre 7 a la x más x séptima, todo esto al cuadrado. Y ya tenemos el resultado de nuestra derivada. Ahora, recuerda que esta función exponencial de base a tiene a su función inversa, que era la logaritmo con base a. Bueno, esa función también tiene su respectiva regla de derivación. Cuando yo tengo ese tipo de función, voy a derivar de la siguiente manera. Si tengo logaritmo con base a de x, su derivada será 1 sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. Es parecida a la que vimos del logaritmo natural, lo que cambia es que se le agrega el logaritmo natural de la base. Y si se trata de una función compuesta, la estructura es básicamente esta, pero acompañado de la derivada del argumento, es decir, 1 sobre u por el logaritmo natural de la base por la derivada de u con respecto de variable x. Eso para funciones compuestas. Entonces, veo la función que tengo acá. El ejemplo 36 me pide derivarla. Si la función es esta de acá, voy a derivar ocupando esta regla, porque es función compuesta. Ahora, aunque no lo menciona explícitamente, es lógico pensar que como es un logaritmo y cumple con las mismas propiedades que ya se vieron en logaritmo natural, pues entonces yo podría aplicar esas propiedades para simplificar a la función previo a derivar. Y es lo que vamos a hacer aquí. F de x se podría reescribir así también, como 3 medios del logaritmo natural de 2x más 7. Esta función ya es más fácil de derivar. Aplica la regla y obtienes f' de x será igual a 3 medios que multiplica a 1 sobre el argumento 2x más 7. Aquí corregimos, es logaritmo, no logaritmo natural. Tengo entonces, decíamos, 1 sobre 2x más 7, según la regla, 1 sobre el argumento, por el logaritmo natural de la base. Cuando la base no está escrita y yo tengo este tipo de notación, voy a tomar como base a 10, de manera que entonces se va a multiplicar por el logaritmo natural de 10. Y todo esto por la derivada del argumento con respecto de x. El argumento es 2x más 7, su derivada es 2. Simplifico. 2 con 2 se cancela y entonces la derivada de la función pasaría a ser 3 sobre 2x más 7 por el logaritmo natural de 10. Y ya tenemos el resultado de la derivada de esta función. Vamos a revisar un último ejemplo. Tenemos ahora a la función logaritmo con base 7 de 5x más 2 entre x menos 4. Voy a calcular su derivada. Nuevamente, como esta función también cumple con las propiedades de los logaritmos que enunciamos anteriormente, pues antes de derivar voy a proceder a reescribir. Como esto es un cociente, los cocientes se pueden reescribir como restas, de manera que esto pase a ser logaritmo con base 7 de 5x más 2 menos logaritmo con base 7 de x menos 4. Ahora sí, como ya tiene una forma más simple, procedo a derivar. Tengo entonces 1 sobre el argumento, que es 5x más 2, por el logaritmo natural de la base, que es 7, y multiplicado también por la derivada del argumento. El argumento es 5x más 2, su derivada será 5, menos, otra vez, logaritmo con base 7, su derivada es 1 sobre su argumento por el logaritmo natural de la base, que es 7.
y por la derivada del argumento, que es 1. Reordenando esto pasaría a ser 5 entre 5x más 2 logaritmo natural de 7 menos 1 sobre x menos 4 logaritmo natural de 7. Ahora, como el logaritmo natural de 7 es un factor común, lo retiro y obtengo 1 sobre el logaritmo natural de 7 que va a multiplicar a 5 sobre 5x más 2 menos 1 sobre x menos 4. Hago la resta de fracciones y obtengo 1 sobre el logaritmo natural de 7 que va a multiplicar a 5x menos 20 menos 5x menos 2 sobre 5x más 2 por x menos 4. Multiplicamos este término por este de acá y hago también reducción de términos semejantes. 5x con 5x se cancela y menos 20 menos 2 pasarán a ser menos 22 entre logaritmo natural de 7 por 5x más 2 por x menos 4. Y encontramos la derivada de esta función. Por este video es todo. En el siguiente analizaremos las reglas para derivar a las funciones trigonométricas.